Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es qué vamos a estudiar para la bibliografía vertical. Si tú vas a presentar tu examen para vertical, esta información te será de mucha utilidad. También es de mucha utilidad porque todos los temas tienen mucho que ver con absolutamente todos los procesos porque las líneas, prácticamente los temas que se ven para la apreciación de conocimientos son prácticamente similares, ya que todos corresponden a la nueva escuela mexicana. El día de hoy, por lo pronto, vamos a hablar de la promoción de las funciones directivas en educación básica y espero que este podcast sea de utilidad. Para quienes no me conocen, mi nombre es Minerva Soberanes, les doy la más cordial bienvenida a este canal con intenciones educativas y sin más vamos a dar inicio ya que es un poquito largo, ya que voy a tratar de concentrar la parte más importante que tienen que estudiar para este examen. Hablemos de los fundamentos de la guía que nos manda la Secretaría de Educación Pública o el UCICAM, para ser exactos, ya que nos dice que el fundamento para esta valoración de conocimientos o esta apreciación de conocimientos son que los fundamentos de lo que estamos haciendo en educación nos habla de que tenemos que fomentar la identidad de los mexicanos. ¿A quiénes? A nuestros estudiantes desde la nueva escuela mexicana. Tenemos que generar una responsabilidad ciudadana. Vamos a dar el enfoque a valores como la honestidad, a la participación para transformar la sociedad. Mucho énfasis, ojo, con el respeto a la dignidad humana, a la promoción de la interculturalidad, que es uno de los ejes de la nueva escuela mexicana, a la cultura de paz, ojo con esto, respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente. Esto enmarca todo lo que se va a hacer precisamente o lo que va a venir en el examen. Nos dice que en las escuelas tenemos que brindar un aprendizaje de excelencia, que vamos a formar ciudadanos inclusivos, pluriculturales, colaborativos, equitativos y la línea de acción permanente es la revalorización del magisterio como garantes de comprensión, conservación y transformación del conocimiento, la ciencia y los mejores valores de la sociedad mexicana. Esto es la introducción del documento que viene en nuestra guía para la apreciación de conocimientos y aptitudes. Y como ustedes saben, nos va a manejar tres áreas fundamentales. En la primera vamos a hablar del marco normativo. Y el marco normativo, aunque está en tres áreas, yo les quiero decir que todo tiene que ver con todo porque es un eje fundamental. Aquí nos habla del perfil profesional y de la comunicación y vamos a ver de qué se trata esto. El perfil profesional, maestro, son esos conocimientos y comprensión de las leyes, aplicación, obviamente, de los acuerdos, los reglamentos, las disposiciones, los manuales, los ordenamientos jurídicos, por supuesto, porque nosotros como directivos somos los garantes de que todo esto, que es la filosofía de la nueva escuela mexicana, de nuestro sistema educativo mexicano, se aplique dentro de las instituciones y para eso tenemos que conocer el artículo tercero. Aquí quiero comentarles claramente qué es lo más importante, los principios filosóficos que son 6, antes eran 5. Con esta nueva entrada de la nueva escuela mexicana se agregó la inclusión, por eso todo el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver mucho con la inclusión. Primero, en el artículo tercero tienen que saber que tenemos entonces 6 principios que dicen, además de obligatoria, la educación que imparte el Estado será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Son 6. Obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Estos principios filosóficos se retoman en la Ley General de Educación, artículo séptimo. Yo tengo un podcast al respecto que les sugiero que vayan a verlo porque es muy claro. En ese podcast
Hablo precisamente de cómo se retoman todos estos principios, pero lo más importante es el que trae consigo la nueva escuela mexicana, que es precisamente el de la inclusión. El de la inclusión que nos dice, en resumidas cuentas, que precisamente ahora el maestro tiene que considerar las características, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para atender las barreras para el aprendizaje y la participación, y de esa manera podamos eliminar la exclusión, las diferencias, etcétera. ¿Cómo? A través de ajustes razonables. Aquí les quiero recordar que anteriormente, cuando entra la integración, se daba con niños educativos, niños con necesidades educativas especiales. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de que ese término se transforma para barreras para el aprendizaje y la participación, y estas se refieren a cualquier circunstancia que pueda tener algún niño, como el carácter económico, como una diferencia étnica, todas las características que impiden que nuestros niños puedan lograr los aprendizajes. Para la integración se hacían adecuaciones curriculares por ciertas características, pero para la inclusión lo que hacemos como docentes son ajustes razonables. Por eso, en su bibliografía viene la Estrategia de Equidad e Inclusión, que se dio en 2017, así como la estrategia para la educación inclusiva de la nueva escuela mexicana. Bien, aquí tenemos que conocer esto. La Ley General de Educación, que ya les sugerí que tengo un podcast, espero que lo vayan a ver. Hay otro podcast del artículo tercero donde nos habla de los criterios, precisamente cómo son las características específicas y qué tienen que conocer. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes es un documento fundamental, porque acuérdense que el artículo segundo nos habla del interés superior, que es otro documento. Pero aquí les voy a hacer la recomendación. No necesitan leer toda la ley. En la página 6 y 7 están precisamente están en conjunto todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y a nosotros nos importan con énfasis el 57, el 58 y el 59, porque son los que se refieren a la educación. Esos son los que más nos interesan. Eso espero que lo tengan en cuenta, porque la ley es demasiado larga, pero a nosotros tenemos que garantizar conocer esos 13 artículos porque son los que se refieren a educación. Los otros se refieren a seguridad social, a las garantías de los alumnos. Hay otros 20 capítulos, pero a nosotros nos importan esos tres, que son el capítulo 11, y son esos 3 artículos. Después, mucho ojo, maestros. Hay un taller que tienen de la nueva escuela mexicana que se dio, bueno, están las orientaciones pedagógicas, sus principios, que nos van a hablar de todas las características de la nueva escuela mexicana, de los derechos de las niñas, del interés superior del niño. Y aquí, por eso les decía yo que tenemos como eje el hablar de la inclusión. La estrategia 2017 nos habla de cómo es la educación inclusiva, cómo nos sugiere atender las barreras para el aprendizaje, para empezar, cuáles son, y siguiente nos da algunas sugerencias como el DUA, el diseño universal de aprendizaje, para garantizar precisamente la educación inclusiva, y les sugiero estudiar con mucho detalle la Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva, porque allí se nos dice claramente que no es una situación transversal, sino que es un eje que va a regir nuestro sistema educativo. Hay un video de esta estrategia en mis podcasts que yo les sugiero que lo vean, que dice inclusión. Ahorita voy a pedir que le cambien el nombre porque es la Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva de la Nueva Escuela Mexicana. Yo les sugiero que lo vean porque ahí van a entender claramente cuál es la tendencia que debemos tener para estudiar.
Otro eje fundamental, maestros, es la interculturalidad, porque la interculturalidad es un tema que estamos en un rescate nacional a nuestros pueblos originarios, a nuestros valores. Y aquí quiero ser muy clara en que tienen que diferenciar el término interculturalidad. No es lo mismo que pluriculturalidad. No, maestros. Fíjense bien, inter quiere decir interrelación. Cuando hablamos de interculturalidad, quiere decir que convivimos todos juntos en una interrelación permanente. Las culturas que coexistimos en un solo sitio. Puedo estar, a lo mejor vivo en Michoacán, tengo vecinos que vienen de alguna comunidad purépecha o en Chihuahua, alguna comunidad rarámuri, y están en convivencia con nuestros estudiantes. ¿Y qué sucede? Hay mucha discriminación. Esto es lo primero que tenemos que garantizar como directivos para que no se dé algún tipo de falta de respeto, de exclusión. Esto es muy importante, es un eje fundamental. La ley para personas con discapacidad son temas que vienen mucho en el examen. ¿Cómo tenemos garantizado que nuestros alumnos con una debilidad visual, con un problema de sordo o que es sordo, sordohablante, sordoseñante, cómo se está atendiendo en la escuela? Tenemos macrotipos dentro de los textos que solicitamos. Bueno, ¿cómo garantizamos como directores que existan precisamente estos recursos en nuestras escuelas? Les decía del documento del interés superior del niño. Acuérdense, en el artículo 2 de la Ley General de Educación, Nueva Escuela Mexicana nos habla de que vamos a ponderar o preponderar el interés superior del niño, y esto tiene una filosofía clarísima, maestros. Está en ese documento. Les sugiero que le den una revisada muy ligera porque es un documento extenso, pero es nosotros tenemos que conocer qué es a lo que se refiere el interés superior del niño, cuáles son sus derechos. Coincide mucho, repito, con el artículo 57, 58 y 59. De hecho, los menciona el documento de la Ley General para los niñas, niños y adolescentes. Por eso les pido que estudien ese. Son 3 artículos que tienen que revisar con mucho detalle. Vamos a hablar del desarrollo del niño y el adolescente, porque ustedes como directivos tienen que conocer las características cognitivas en el desarrollo de sus niños. No tienen las mismas capacidades un niño de primero de primaria que uno de sexto o uno de secundaria. Por lo tanto, no deben de leer todo el libro. ¿Qué tienen que conocer? Yo les sugiero, vean algunos tutoriales que están en el YouTube que nos hablan de las características de los niños en el periodo preoperacional, que es el que corresponde a preescolar, el periodo de operaciones concretas y sus niveles, sus estadios, sus subestadios, que nos hablan precisamente de el niño que va en operaciones concretas desde primero, 6, 7 años, hasta que egresa de la primaria, 11 o 12 años, de acuerdo a su nivel evolutivo. Y el periodo de operaciones formales, que es cuando el niño, el joven, ya tiene un pensamiento abstracto. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Por eso tenemos que ver desarrollo del niño y el adolescente. Posteriormente, tenemos estas competencias docentes, maestros. El director tiene que conocer con mucha claridad estas competencias. Hay un documento de competencias directivas de Teixido que yo se lo sugiero mucho que lo revisen. Sin embargo, independientemente de que vean las competencias directivas, ustedes van a aterrizar en cómo van a ayudar a sus maestros a las competencias docentes, pero no me voy a parar aquí porque está en un tema más adelante. Tienen que conocer con mucho detalle, maestros, los principios pedagógicos. También tengo un podcast de principios pedagógicos que se los sugiero que por favor los analicen. La subárea 2, que es la de comunicación, aquí fíjense bien, vamos a hablar de este conocimiento y comprensión de las estrategias de intervención. ¿Qué es eso?
vamos a hablar de la importancia de la autonomía profesional, donde ahora el director sí tiene el poder para tomar decisiones. Aquí es donde les digo que les sugiero revisar el libro de competencias directivas de Teixido. De hecho, es una presentación nada más. Es la recopilación de un curso, de la presentación en un curso que se dio hace un tiempo, pero ahí nos va a hablar de las competencias directivas, que tenemos competencias intrínsecas, competencias extrínsecas, cómo debo ser yo en mi actuar como persona, como directivo, y cómo debo actuar con este liderazgo. Ojo, maestros, que ya no es un liderazgo transaccional como antes, vertical. El director ordena, el personal hace, no. Hoy tenemos un liderazgo transformacional donde todos juntos, de manera horizontal, aportamos ideas, el director las escucha, el director sabe delegar responsabilidades y es capaz de hacer que todo funcione porque tiene una misión y una visión muy claras, tan claras que es capaz de compartírsela a sus maestros. Esto es fundamental porque si el director no es claro con la misión y la visión de la escuela, va a ser muy difícil que pueda contagiarla con su personal. Entonces, el documento de Teixido es un documento que les sugiero por lo menos hojear. Es muy cortito porque, repito, es una serie, es una presentación de un curso que se dio hace un tiempo. La comunicación asertiva es un tema fundamental. Tienen por ahí un documento que se llama Dramatización y habilidades socioemocionales. Está en inglés. ¿De qué se trata? Se trata de cómo los docentes tenemos que rescatar nuestro lado humano a través de esa dramatización y ayudarles a los niños a convivir al momento de representar papeles dentro de la dramatización. Tiene unas frases muy bonitas porque nos invita a volver a pintar un nuevo paisaje para nuestros estudiantes. Ahí habla de casos de niños de primaria, pero se refiere precisamente a esta necesidad de encontrar como directivos el punto medio. La comunicación asertiva quiere decir que no nos vamos a ir a un extremo ni a otro, sino que vamos a encontrar el punto medio para poder atender las necesidades de nuestros niños, de nuestros compañeros, y poder ser el catalizador. Así, esas palabras se utiliza, el catalizador, para mejorar lo que sucede en nuestra escuela. Respecto a la comunicación, acuérdense que ustedes tienen que conocer el acuerdo 716 y el 717. Con eso se establecieron los consejos de participación social, aunque está derogado, porque ahora el actual, digamos que es el 020516 con sus reformas en el 080817, pero no me hagan caso con los números. ¿Qué nos interesa? ¿Cuál es la importancia de que existan los consejos de participación social para colaborar con nosotros en la construcción y mejoramiento de la escuela, así como la relación que tenemos con los consejos técnicos escolares? En el 717 todavía se hablaba de la construcción de una planeación anual a través de una ruta de mejora, pero con la nueva escuela mexicana tenemos nuestro programa escolar de mejora continua, que es una habilidad, maestros, que nos van a preguntar, está en los documentos, las orientaciones para la construcción del programa escolar de mejora continua. Ustedes como directores son los catalizadores de lo que estoy comentando y tienen que tener, repito, muy clara la misión y la visión para poder contagiar a su personal. En el área 2 nos habla de la gestión educativa. Esta gestión educativa nos habla de la gestión escolar y del liderazgo directivo. ¿Qué tenemos que estudiar en esta área 2? Mucho énfasis con la gestión pedagógica, la organización escolar, la línea administrativa y la participación social. Maestros, acuérdense que cuando teníamos escuelas de calidad se hablaba de 4 líneas fundamentales. La primera y más importante es la gestión pedagógica, y aquí sí quiero hacer mucho énfasis.
todos los documentos que nos mandó la Secretaría, la UCICAM, nos hablan de que el líder académico es el director. El director tiene que ser la persona que guíe a los docentes, sobre todo en la cuestión pedagógica. Nuestros directores actualmente se pierden en la línea administrativa, están mandando documentación, atendiendo indicaciones y olvidan que tienen que ir a visitar las clases. Es la fundamentación del papel directivo, la gestión pedagógica. Muy importante no desatender la organización escolar, los horarios, la distribución de comisiones, todo es importante, pero no podemos descuidar esas 4 que están allí: la gestión pedagógica, la organización escolar, la línea administrativa y la participación social. Es fundamental, maestros, con la nueva escuela mexicana, nuestras escuelas, el centro va a ser la comunidad. Entonces no podemos descuidar la participación social, y para eso nos hablan de documentos como las orientaciones de los consejos técnicos escolares, las orientaciones para construir el programa escolar de mejora continua, que es algo que hacen día con día, las orientaciones, ojo maestros, el manual de seguridad escolar. Un buen director, un director efectivo, garantiza la seguridad en su escuela. Tienen que ser escuelas acogedoras, seguras y agradables para nuestros estudiantes. Por eso tenemos que conocer precisamente el manual de seguridad. Ahí nos habla del Comité de Protección Civil, de la gestión de riesgos, y eso es una parte fundamental que ustedes como directivos tienen que conocer: su construcción de atlas de riesgos. Es un tema fundamental, es un tema muy importante, así como retomamos el documento de la nueva escuela mexicana. Anteriormente teníamos como fundamental el Comité de Protección Civil en el Comité Escolar, en el Consejo Escolar de Participación Social. Hoy tenemos, maestros, el de Protección Civil, el de Contraloría y el de Seguridad Escolar. Ojo con eso. ¿Qué otro tema? La inclusión. Otra vez, repito, va a estar, todas las líneas va a tener el de la inclusión, porque es el principio filosófico que trae la nueva escuela mexicana. Y aquí les quiero sugerir la inclusión, el documento índice, que es un documento que nos piden para admisión. ¿Pero por qué? Porque aquí nos dice, lo trata la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, y nos dice que ustedes tienen que atender 3 dimensiones para una educación inclusiva. ¿Cuáles son? La escuela debe promover políticas inclusivas. Tenemos que tener establecido una cultura inclusiva para poder aterrizarlo en las prácticas en clase, los docentes, diseño universal de aprendizaje, atención a las diferencias, ¿cómo? A través de las prácticas inclusivas. Esto está en la ENEI, la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Tenemos otra guía que nos habla de proyectos interculturales, donde nos sugiere con mucha claridad qué tipo de proyectos tenemos que establecer, qué vamos a considerar para garantizar esa valoración de la diversidad y de la interculturalidad dentro de nuestras instituciones. Esto es fundamental. Luego tenemos el subárea 2.2, que es el liderazgo directivo, maestros. El directivo va a potenciar la colaboración de todo el personal, va a reconocer las competencias del personal y va a practicar una comunicación asertiva. Ya les dije que es la comunicación asertiva: ni tanto hacia una orilla ni hacia otra, sino buscar el punto medio de lo que le interesa al otro, lo que me interesa a mí. Vamos a buscar el punto medio. Tienen que trabajar el manual para la convivencia escolar, porque nosotros en México tenemos mucho problema con la convivencia escolar. México es el primer lugar de violencia y acoso escolar a nivel secundaria, no primaria, pero sí secundaria. Ojo, maestros, tenemos que tener la atención a las necesidades de profesionalización que ahora están en el programa escolar de mejora continua.
El resto de los docentes tienen el programa de formación continua porque es parte de lo que tenemos que preparar. Y por último, tenemos que hablar de la retroalimentación. Cuadernillo 5, comunicación de la retroalimentación para nuestros docentes. ¿Cómo estamos retroalimentando, ayudando, colaborando, reconocer lo que hacen bien? Porque esto nos va a permitir que ellos sigan colaborando con nosotros. Ahora vamos con el área 3, son 3 áreas las que nos van a evaluar y el área 3 nos habla de los principios básicos de la educación pública, donde obviamente vamos a retomar la nueva escuela mexicana, la Ley General de Educación y los perfiles profesionales. También tienen un podcast sobre el área de precisamente los perfiles profesionales, criterios, indicadores establecidos en el marco para la excelencia y la intervención educativa que va a ser pertinente y contextualizada. Maestros, directores, ustedes son los líderes pedagógicos. El director es el líder académico y el líder pedagógico que tiene que ir a ver la clase de sus docentes, hacer recomendaciones para la planeación. Acuérdense que tenemos un enfoque formativo, tienen un podcast sobre evaluación con enfoque formativo que aborda los 5 cuadernillos. Por favor, vayan a observarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a nuestros maestros a valorar la diversidad. ¿Cómo estoy atendiendo la diversidad desde mi clase? Porque eso es ser un buen director y un líder académico. ¿Cómo el docente puede atender la diversidad? Carol Ann Tomlinson, la escuela diversificada, el aula diversificada. Vamos a tratar y a valorar la diversidad con estrategias, con técnicas. Tenemos actualmente la estrategia CEP-ISTE, que nos habla de los ecos de mi escuela, las campañas de autocuidado. Hay que tener mucho énfasis en vida saludable, en formación cívica y ética, el fomento al respeto, la convivencia, la cultura de paz en nuestras aulas. Y tenemos también, aquí nos dice que atender las etapas del desarrollo que ya mencioné. ¿En qué etapa están nuestros alumnos? En el preoperacional, operaciones concretas, operaciones formales. Es la teoría de Piaget y eso lo tenemos que conocer como líderes, ¿sí? ¿Qué les hago mucho énfasis? Los principios pedagógicos, maestros. Esto es un tema fundamental que tenemos que estar retomando día con día nuestros consejos técnicos porque son los que van a guiar nuestro actuar como docentes y ustedes como líderes académicos y el aprendizaje situado. Acuérdense que la nueva metodología, la metodología activa, nos habla de 3 en específico. Aunque el aprendizaje situado tiene muchas más metodologías, aquí nos está sugiriendo en este momento trabajar en el aprendizaje por proyectos. La nueva escuela mexicana trae los proyectos integradores. Recuérdenlo, vamos a practicarlo desde ahora. El aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos. Para hablar de esto un poco quisiera retomar el enfoque competencial que nos dice que nosotros tenemos que poner en práctica todo lo que estamos viendo cuando los alumnos son capaces de resolver problemas a los que se enfrentan en su vida cotidiana. ¿Qué estamos formando? Ciudadanos. Ciudadanos que sean capaces de transformar a su sociedad y retomo la importancia de que conozcan con toda claridad el perfil de egreso porque eso es lo que va a guiar todo el actuar. Los fines de la educación en México están establecidos en la Ley General de Educación. Recuerden que en la Ley General están precisamente los fines de la educación, artículo 15, los criterios de la educación, artículo 16, nos habla del perfil de egreso, características que están establecidos entre el 17 y el 18 y ¿qué les quiero recordar? Vamos a cerrar este podcast hablando de las características clave de las escuelas efectivas, maestros. Ya hay un podcast también de esto, pero les quiero recordar, una escuela efectiva es efectiva porque es capaz de transformar la sociedad donde está inserta. Las
comunidades más vulnerables con mayor rezago. Este estudio se hizo en las escuelas donde ha habido mayor incidencia de exclusión, de vulnerabilidad, y el paso de los docentes por esas escuelas han logrado un cambio que ha permeado en toda la comunidad. Y con esto quiero terminar. ¿Qué estamos haciendo en la escuela como directores para lograr ese cambio que nos habla de las escuelas efectivas? ¿Cómo estoy practicando mi liderazgo? ¿Cómo estoy haciendo que los maestros transformen sus clases en verdaderas aulas de oportunidades para niños, para valorar la diversidad, para ayudar a la gente? Entonces, maestros, con esto quiero cerrar este podcast. Estoy tratando de resumir algo que es muy extenso, pero les sugiero que no pierdan atención a cada uno de los puntos que mencioné aquí, porque esto es lo que nos van a preguntar como en nuestras habilidades para precisamente la promoción vertical. Entonces, con esto damos por terminado. Espero que haya quedado un poco claro y espero que sea de utilidad. Y bueno, cualquier duda déjenme en un comentario si quieren algo. Con mucho gusto. Les decía que no me dejan presentar el link porque es muy largo, pero si ustedes lo quieren, mándenme un mensajito con su correo y con mucho gusto les comparto esta presentación y las que ustedes me pidan, ¿de acuerdo? Bien, entonces con esto me despido por hoy. Espero que estén muy bien, échenle muchas ganas, no se tensen antes del examen, solamente ubíquense el enfoque, educación inclusiva, ayudar a nuestros alumnos, nadie atrás, nadie afuera, interés superior del niño, allí se deben de concentrar. Y bien, espero que les vaya muy bien en su examen, promoción vertical. Yo me despido por hoy y denle like, compártalo con sus amigos que van a presentar examen y yo por el día de hoy me despido. Cuídense mucho, mucha suerte y hasta luego.